Hay un misterio que desafía toda explicación y ha intrigado a la humanidad durante siglos. El ojo omnipresente y vigilante que parece observarlo todo. Desde las antiguas civilizaciones hasta las sociedades secretas más modernas, el ojo que todo lo ve ha sido venerado, temido y mal interpretado. ¿Qué secretos oculta este enigmático símbolo? ¿Y qué conexión tiene con las sociedades secretas más poderosas del mundo? Acompáñanos en este viaje por la historia para descubrir los enigmas que rodean al ojo que todo lo ve y entender el verdadero poder detrás de este símbolo tan intrigante. El movimiento intelectual que buscaba la razón y el progreso dio origen a una sociedad secreta conocida inicialmente como los perfectibilistas, fundada en 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Esta orden tenía como objetivo la mejora intelectual y moral de sus miembros, así como la transformación de la sociedad. Weishaupt, influenciado por las ideas de los filósofos como Voltaire y Rousseau, buscaba crear una sociedad basada en la razón, la tolerancia y la igualdad. Los perfectibilistas se organizaron de manera jerárquica, con un sistema de grados y símbolos que permitía identificar a sus miembros y mantener la discreción. Los miembros de la orden se comprometieron a difundir sus ideas a través de la educación y la influencia en la sociedad. Para lograr esto de manera efectiva, la estructura de los perfectibilistas era compleja y estaba inspirada en modelos antiguos. Los miembros se dividían en diferentes grados, cada uno con responsabilidades y conocimientos específicos, lo que facilitaba la especialización y la transmisión del conocimiento. El grado más bajo era el novicio, mientras que el más alto era el de mago. Para proteger la integridad y el secreto de la orden, los miembros se comunicaban entre sí a través de un sistema de claves y símbolos, dificultando así la infiltración de extraños. Los objetivos de los perfectibilistas eran ambiciosos y buscaban la difusión del conocimiento. Los miembros se dedicaban al estudio de la filosofía, la historia y las ciencias con el objetivo de promover el pensamiento crítico y la educación. Además buscaban la reforma social, intentando transformar a la sociedad mediante la eliminación de la superstición, la intolerancia y la desigualdad. La orden también se oponía al poder absoluto de los monarcas y defendía los derechos individuales. Sin embargo, las ideas radicales de los perfectibilistas y su secretismo despertaron sospechas y temores. La Iglesia Católica y las autoridades políticas veían en esta sociedad una amenaza para el orden establecido. En 1785, el elector de Baviera prohibió los perfectibilistas y ordenó la persecución de sus miembros. La orden se disolvió rápidamente, pero su leyenda perduró por mucho tiempo. Es así como el nombre de la orden cambió a Illuminati, un término que hacía referencia a la búsqueda de la iluminación y el conocimiento. A pesar de su disolución, la leyenda de los Illuminati se expandió y se transformó, dando origen a numerosas teorías conspirativas que los vinculaban con eventos históricos y figuras políticas importantes. La historia de los perfectibilistas no terminó con su prohibición en Baviera. Al contrario, la leyenda de esta sociedad secreta se expandió y evolucionó, dando origen a un nuevo mito, los Illuminati. Este término, que hacía referencia a la búsqueda de la iluminación y el conocimiento, se convirtió en sinónimo de conspiración, control secreto y poder oculto. A medida que el siglo XVIII llegaba a su fin y el siglo XIX se iniciaba, las ideas revolucionarias y las tensiones sociales crecían en Europa. La Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, fue vista por muchos como una confirmación de las teorías de los filósofos de la Ilustración, entre ellos los miembros de la Orden de los Perfectibilistas. Sin embargo, la violencia y el caos que siguieron a la revolución llevaron a algunos a cuestionar si las ideas revolucionarias habían sido manipuladas por fuerzas ocultas. Los Illuminati se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto para explicar los grandes cambios sociales y políticos de la época. Se especuló que la orden había infiltrado las logias masónicas y otras sociedades secretas
creando una red de influencia que se extendía por toda Europa. Los protocolos de los sabios de Sion, un falso documento antisemita que acusaba a los judíos de conspirar para dominar el mundo, fue utilizado para reforzar la idea de una conspiración global orquestada por los Illuminati. A lo largo del siglo XIX, la leyenda de los Illuminati se fue enriqueciendo con nuevos detalles y elementos. Se les atribuyó el control de gobiernos, la ONU, bancos y otras corporaciones. Se les acusó de organizar revoluciones y guerras con el objetivo de establecer un nuevo orden mundial bajo su dominio. La simbología de la orden, como el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, se convirtió en un icono reconocible a nivel mundial. Por otro lado, la masonería, con sus ritos iniciáticos y su simbología compleja, fue frecuentemente vinculada a los Illuminati. Se especuló que ambas organizaciones formaban parte de una conspiración más amplia, cuyo objetivo era establecer un gobierno mundial. Ahora, para comprender mejor la relación entre los Illuminati y su simbología, debemos detenernos en uno de los emblemas más conocidos, el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es un símbolo cargado de historia, misterio y controversia, a menudo relacionado con sociedades secretas como los Illuminati. Este enigmático emblema ha despertado la curiosidad y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cuál es el origen de este símbolo tan reconocible? ¿Qué significa realmente? Las raíces universales del ojo que todo lo ve se pierden en la noche de los tiempos. Encontramos representaciones similares en diversas culturas antiguas, desde Egipto hasta Mesopotamia. El ojo de Horus, por ejemplo, era un poderoso amuleto egipcio que representaba la protección y la curación. En muchas culturas, el ojo ha sido considerado un símbolo de conocimiento, sabiduría y divinidad. La idea de un ojo que todo lo ve, que observa y conoce todas las cosas, es un concepto universal y presente en numerosas religiones y filosofías. En la tradición cristiana, por ejemplo, Dios es a menudo representado con un ojo que todo lo ve, simbolizando su omnisciencia y omnipresencia. A medida que avanzamos en la historia, encontramos al ojo que todo lo ve estrechamente ligado a la masonería. Este movimiento iniciático adoptó el símbolo y lo integró a su rica simbología, asociándolo con la iluminación espiritual y la búsqueda de la verdad. En los templos masónicos, el ojo que todo lo ve suele estar representado dentro de un triángulo, simbolizando la divinidad y la perfección. La conexión entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati es una de las más controvertidas y fascinantes. Los Illuminati, una sociedad secreta fundada en el siglo XVIII, ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas que los vinculan con eventos históricos y figuras influyentes. Aunque no existe evidencia concluyente de que los Illuminati hayan utilizado este símbolo de manera exclusiva, su asociación con la organización ha contribuido a su aura de misterio y poder. ¿Qué significa el ojo que todo lo ve? Tiene un significado multifacético que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Representa la omnisciencia, es decir, la capacidad de ver todo, conocer todo y estar presente en todas partes. En muchas culturas, el ojo se considera un amuleto protector contra el mal ojo y otras energías negativas. También simboliza la búsqueda de la verdad y el conocimiento interior, aportando iluminación. Además, en algunos contextos, el ojo puede representar una fuerza que observa y controla, indicando vigilancia. En la cultura popular contemporánea, el ojo que todo lo ve ha trascendido su origen religioso y filosófico para convertirse en un símbolo omnipresente. Lo encontramos en películas, series de televisión, videojuegos y obras de arte, asociado a menudo con conceptos como el poder, el misterio y la conspiración. El billete de $1 estadounidense, con su famoso ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, es quizás la representación más conocida de este símbolo en la cultura popular. Esta imagen ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre un nuevo orden mundial controlado por una élite secreta. La leyenda de los Illuminati ha persistido durante siglos
alimentando teorías conspirativas que los vinculan con eventos históricos de gran magnitud. Sin embargo, ¿qué evidencia existe realmente para respaldar estas afirmaciones? A lo largo de los años, numerosos investigadores han tratado de desentrañar el misterio de los Illuminati, buscando pruebas que confirmen o refuten las teorías conspirativas. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, no se ha encontrado evidencia concluyente que demuestre la existencia de una conspiración global orquestada por los Illuminati. Los archivos de la Orden de los Perfectibilistas son incompletos y en muchos casos han sido destruidos. Los documentos que han sobrevivido suelen ser fragmentarios y difíciles de interpretar. La mayoría de las acusaciones contra los Illuminati se basan en rumores, especulaciones y coincidencias. Los símbolos y códigos que se atribuyen a la orden a menudo son interpretados de manera subjetiva y las conexiones entre diferentes eventos históricos suelen ser forzadas. La persistencia de las teorías conspirativas sobre los Illuminati puede explicarse por diversos factores psicológicos. La necesidad de encontrar explicaciones sencillas para eventos complejos, la desconfianza hacia las instituciones y la búsqueda de sentido en un mundo caótico son algunos de los factores que pueden impulsar a las personas a creer en estas teorías. Además, las teorías conspirativas ofrecen a quienes las creen una sensación de pertenencia a un grupo selecto que posee un conocimiento secreto. Esta sensación de superioridad puede ser muy atractiva para algunas personas. Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la difusión de las teorías conspirativas sobre los Illuminati. Películas, novelas, series de televisión y documentales han utilizado el mito de los Illuminati para crear historias intrigantes y llenas de misterio. Estos productos culturales han contribuido a consolidar la imagen de los Illuminati como una fuerza oscura y omnipresente. Hasta el momento no existe evidencia científica que respalde las teorías conspirativas sobre los Illuminati. La mayoría de las afirmaciones sobre esta sociedad secreta se basan en especulaciones, rumores y coincidencias. Sin embargo, la leyenda de los Illuminati sigue viva y continúa fascinando a millones de personas en todo el mundo. La leyenda de los Illuminati ha trascendido las barreras del tiempo y se ha arraigado profundamente en la cultura popular contemporánea. Con la llegada de Internet y las redes sociales, esta teoría conspirativa ha encontrado un nuevo caldo de cultivo, propagándose a una velocidad inimaginable y alcanzando a audiencias globales. La imagen de los Illuminati como una sociedad secreta que controla el mundo ha sido explotada por numerosos artistas y creadores de contenido. Películas, series de televisión, videojuegos y música han utilizado el mito de los Illuminati para crear narrativas intrigantes y llenas de misterio. La simbología de la orden, como el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, se ha convertido en un icono reconocible a nivel mundial, utilizado para representar el poder oculto y la manipulación. La leyenda de los Illuminati es un ejemplo perfecto de cómo una idea puede trascender las barreras del tiempo y convertirse en un mito cultural. A pesar de la falta de evidencia científica, la creencia en los Illuminati sigue siendo fuerte en la sociedad contemporánea. La persistencia de estas teorías conspirativas se debe a una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales. La necesidad de encontrar explicaciones sencillas para eventos complejos, la desconfianza hacia las instituciones y la influencia hacia los medios de comunicación son algunos de los factores que contribuyen a mantener viva la leyenda de los Illuminati. En definitiva, la historia de los Illuminati es una historia sobre el poder de las ideas, la influencia de la cultura y la fragilidad de la verdad. Si te ha intrigado este contenido, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde desentrañamos nuevos misterios y relatos que han marcado nuestra cultura. Suscríbete y comparte para que sigas acompañándonos en esta emocionante exploración de historias que nos conectan y nos inspiran. Hasta la próxima.